Perfecto. Bueno, chicas, gracias por estar acá. Acá, si ustedes tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat. Y también, por favor, si en algún momento no me escuchan, también les agradeceré que me lo pongan por acá en el chat para que ya pueda estar al pendiente. Acá me están diciendo en el chat justamente que no escuchan, pero las demás sí, ¿verdad? Entonces supongo que es un problema de ellas. Si alguien me contesta, ya habíamos probado el audio. Ah, perfecto. Entonces, ellos son porque no han podido dar el acceso. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces ya estamos grabando y bueno, me quiero empezar a presentar para las que no me conocen y que hay algunas mamás que ya han tomado cursos conmigo. Y bueno, yo soy Norma Ángeles, yo soy nutrióloga materno-infantil. Ya tengo 15 años de experiencia y la realidad es que yo llevo ya desde que egresé de la universidad. He trabajado con niños, en esa época trabajaba con niños y adolescentes que presentaban trastornos de la alimentación y a partir de ahí me fue interesando como justamente ese proceso de, pues de cómo se va formando todos los hábitos alimentarios, ¿no? Después fui mamá, soy mamá, nació mi primer bebé y a partir de ahí me di cuenta que toda la parte de alimentación pediátrica influye diferente a la de los adultos y que también estamos formando pues todos los hábitos y toda la relación que se forma del bebé hacia los alimentos, ¿no? Y su manera de alimentarse. Entonces, estos son algunos de los cursos que he tomado últimamente. La verdad es que durante cada año tomo varios diplomados, entre 4, ahorita llevo como 3 diplomados en este año. Voy a empezar otro diplomado en sobrepeso y obesidad infantil, justamente en julio, y así he tratado siempre como de estarme actualizando. La página de Nutriendo con Amor ya tiene 7 años, lo dejé pausado hace 2, 3 años y bueno, prácticamente el año pasado lo empecé a retomar de nuevo, ¿no? Pero ya llevo como bastante tiempo dando cursos en línea y consultas en línea, entonces pues ya tengo un poquito de más experiencia, ¿no? Acá les voy a platicar un poquito que este curso va enfocado a niños que empiezan alimentación complementaria. No quiere decir que mamás que sus hijos sean un poco más grandes no la puedan tomar, pero sí vamos a estar hablando de este tema, de este punto, de esta edad, ¿no? ¿Por qué empezamos a hablar de esto o por qué es más importante? La verdad es que yo doy un curso de alimentación complementaria que es con el que yo inicié hace muchos años, les digo hace 7 años, y las mamás tenían toda la información sobre qué alimentos dar, sobre los nutrientes, todo esto, pero la verdad es que una pregunta que me hacen mucho es que los bebés no quieren comer o cómo animarlos a comer, porque a veces nosotros las mamás tenemos la idea de que los sentamos a comer y mágicamente va a aceptar todos los alimentos y la realidad es que no es así. También tenemos que también sé y bueno, con la experiencia con ustedes, con las mamás, me doy cuenta que durante toda la primera infancia, que es justamente desde alimentación complementaria hasta los primeros 7 años de vida, vamos a pasar por estos periodos donde los niños no quieren comer o son selectivos. La verdad es que es algo muy común en esta edad porque es parte del proceso y del desarrollo de los niños y la mayoría va a pasar por esta etapa en algún momento de su infancia y la verdad es que depende de los cuidadores el que lo superen o el que no se queden ahí y así, no sé si algunos de ustedes conozcan, yo sí conozco, adultos que siguen siendo selectivos o que no les gusta probar recetas o que les gusta comer como siempre lo mismo, ¿no? Entonces, justamente por eso va enfocado este tema a esta edad, porque es cuando se inicia este proceso de aprender cómo alimentarnos, ¿no? Voy a apagar la cámara para poder que se vea bien la presentación. Y bueno, vamos a platicar justamente cuáles son los objetivos de alimentación complementaria, porque vamos, les decía que esta plática va enfocada a esta edad, y porque vamos a ver que estos objetivos no nada más va a ser el cubrir nutrientes, como el hierro, como el zinc, como las vitaminas B3, B6, que son importantes para el crecimiento y desarrollo, sino que también vemos que uno de los objetivos es adaptar al niño a la dieta familiar y educación alimentaria. No tenemos que dejar de eso, nunca lo tenemos que olvidar porque la realidad es que les decía, ¿no? Sí, nosotros podemos saber todo, les puedo dar una lista súper detallada, les puedo dar un menú súper equilibrado donde no les va a faltar ningún nutriente, pero de eso a que el bebé lo acepte y lo coma, va a ser diferente. Y además,
ya, pon tú, hay bebés que sí a los 6 meses son muy abiertos y prueban todos los alimentos, pero cuando llegamos al año y medio o a los 2 empiezan a ser selectivos, empiezan a tomar sus decisiones, este alimento me gusta, este no me gusta, hoy quiero comer esto, ¿no? Ya cuando hablan ellos nos dicen, ah, ¿nos puedes hacer esta comida o no nos puedes hacer esta comida? Entonces, justamente, además de ofrecer estos nutrientes, pues tenemos que formar una educación alimentaria, que es justamente el que ellos sepan no con un sermón, no con una clase, sino que ellos lo hagan parte de su vida, como es un menú completo, o que se come en el desayuno, o que se come en la cena, ¿no? También es importante saber que va a ayudarnos este periodo de ofrecer alimentos a una estimulación para tener un correcto desarrollo neurológico, cognitivo y muscular. Realmente el comer para los bebés no es no nada más su objetivo es que crezcan, como decíamos, sino también su sistema neurológico, cognitivo y muscular también van a formar parte o van a estar estimulados a través de los alimentos. Y tiene un desarrollo psicosocial porque al final del día nosotros, todas las personas, pues también los alimentos forman parte de nuestro entorno social, ¿no? Vamos a fiestas, vamos a cumpleaños, nos reunimos con otras familias y al final del día la alimentación pues forma parte pues de los rituales sociales pues que existen en el mundo y estos pequeñitos pues van a empezar a introducirse a estos rituales. Eso les decía en alimentación complementaria, pero al final del día en el preescolar es lo mismo. Hay niñitos de 2, 3 años que ellos también van identificando, hoy es desde fiesta, hoy comemos este tipo de alimentos o va a venir algún familiar y voy a preparar una cena especial, incluso fechas, ¿no? En Navidad, cumpleaños y demás. Ellos van identificándolo y pues también al final del día van a tenerse que integrar estos rituales y también parte de esta etapa de la alimentación, del inicio de la alimentación, es que nosotros los hagamos partícipes, no nada más que nosotros hagamos la comida y el chiquito lo dejamos jugando por allá, por ejemplo, a niñitos más grandes les decía 2, 3 años, y que ellos no sepan, ellos pueden participar desde cocinar, desde cortar alimentos, poner la mesa, escoger cosas, o sea, la verdad es que hay muchas maneras en donde ellos pueden participar. Fíjense también, este es un periodo muy especial porque existe una sensibilidad a que la nutrición marque o determine diferentes enfermedades crónicas que se expresan durante la edad adulta. Muchas veces la realidad es que la nutrición en este momento hay algo que se llama como programación metabólica, donde habla de que la nutrición en los primeros años puede determinar si va a existir cierta enfermedad durante su vida o no. Entonces, imagínense por qué es tan importante que tengamos una buena alimentación desde chiquititos. Esto hablando de enfermedades crónicas, como seguramente ustedes han escuchado, pues de la diabetes, de colesterol alto, triglicéridos altos, sobrepeso, obesidad, pero también en conductas alimentarias. Como les decía, al final del día, cuando nosotros somos adultos, si ustedes han conocido amigas o familiares o nosotras mismas, cada quien, si nosotros nos ponemos a pensar en cada una de estas personas que conocemos, tenemos una conducta alimentaria. Como yo tengo mi conducta alrededor de los alimentos. Por ejemplo, si en mi casa se acostumbraba que mi mamá cocinaba pan, por ejemplo, pues eso hasta yo adulta va a ser, este pan va a traerme recuerdos de mi infancia y va a tener un lazo emocional el pan, no solamente pues lo voy a comer porque está ahí, sino tiene un lazo o un enfoque pues sentimental también y va a influir en mi conducta alimentaria, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos ansiosos y de repente estamos súper nerviosos y no sabemos cómo canalizarlo y vamos y comemos más, ¿no? Esto es lo que se define como conducta alimentaria. La conducta alimentaria va a ser, pues va a desarrollarse en un pequeñito a partir del cuidador o de la actitud que tenga el adulto, que tenga hacia él. Ajá. Va a depender también de factores propios del alimento, cómo el niño lo recibe, cómo el niño lo alimenta y el ambiente donde se desarrolla la comida. Entonces, fíjense cuántos factores hay para que se desarrolle una buena conducta, ¿no? Además del alimento que ofrecemos, que sea seguro, que sea adecuado para el bebé, que lo pueda manipular, que lo pueda masticar, que no sea suficiente, súper duro, y que esté además en buen estado, ¿no? Que no esté pasado, por ejemplo, una pera que ya esté súper madura y ya sepa medio feo, pues no. Entonces va a influir en el alimento, la personalidad del niño, cómo yo, adulto, lo voy a alimentar y cómo yo expreso
mis emociones, si yo estoy estresada cuando le estoy ofreciendo de comer, si estoy enojada, si estoy apurada, si no le doy el suficiente tiempo para que pueda darle su espacio al bebé y relacionarse conmigo que le estoy dando de comer y además con el alimento. Y además en dónde le estoy dando de comer, cómo es este ambiente. Me estoy peleando con mi esposo, está súper desordenado todo, hay muchísimas cosas en la mesa que él no alcanza a distinguir qué es lo que es alimento y cuál es juguete. En fin, todo esto lo determina. Entonces, fíjense cuántos factores tenemos que cuidar cuando estamos formando, pues, estamos educando al final del día esta conducta alimentaria, ¿no? La alimentación complementaria óptima también no solo se relaciona con qué se come, justamente como les decía, también se relaciona cómo, cuándo y dónde y quién alimenta al bebé. Ajá, entonces por eso es importante estos temas. Hoy vamos a hablar de un término, no sé si ustedes lo han escuchado, que es la alimentación perceptiva. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Creo que no. No, ok. Pues fíjense que este es un tema que a mí me gusta mucho y la verdad es que estoy igual, acabo de terminar un curso de psicología de la alimentación y habla un poco de esto, de cómo es la conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, aquí la alimentación perceptiva es, o responsiva, en algún otro lado lo van a encontrar con este término, que va a referirse a los cuidados psicosociales de un bebé que se deben de emplear al alimentar a un niño. Ajá. Esto va muy enfocado también, o es una rama de la crianza perceptiva. Esto es algo que a mí me gusta mucho. La verdad es que yo también me dediqué a la nutrición infantil porque me gusta y se me hace muy interesante el desarrollo de los niños. Yo estoy enfocada en la nutrición, pero pues me gusta todo el desarrollo hasta la parte cognitiva en cómo aprenden a escribir. O sea, todo ese desarrollo que tenemos o que tienen durante la infancia y termina pues hasta la adolescencia, ¿no? Bueno, hasta que termina la adolescencia. Entonces, fíjense que hay una parte de crianza que se llama perceptiva, que lo que hace este término o trata de hacer es que el cuidador tenga una buena respuesta respetuosa hacia las necesidades de los niños. Y esta crianza tiene tres ramas. La alimentación perceptiva, que justamente lo que busca es que el niño tenga una buena conducta alimentaria y forme una buena relación con los alimentos. Y existe otra parte donde habla de cómo el cuidador responde a las emociones de los niños. Esto va enfocado a toda esta etapa que se conoce como berrinches o rabietas. Yo, adulto, voy a enseñarle a identificarlas, manejarlas y responder a ellas, ¿no? Eh, También existe otra parte del sueño que habla sobre cómo el cuidador va a ser respetuoso con el proceso del sueño en los niños, en entender cómo es el proceso neuronal y de madurez en esta parte del sueño. Y bueno, ahí ya hay otros especialistas que se dedican tanto a la crianza en cuanto a emociones y el sueño. Aquí nos vamos a enfocar a la alimentación perceptiva, que justamente lo que tratan o lo que tratamos de hablar es que tenga una atención activa y que tenga una buena estimulación el pequeñito para que pues forme esta buena conducta. Esto que vemos acá que es un circulito que es justamente cómo son las respuestas entre el niño y el cuidador. Por ejemplo, el niño va a empezar a mostrar señales de hambre o saciedad. Nosotros desde muy chiquititos, nuestros bebés nos dicen, pues de su manera, aunque no hablen todo, pero nos dan a entender cuando tienen hambre y cuando no tienen hambre. Yo tengo que aprender a reconocerlas y tengo que aprender a responder. Aquí, fíjense que va muy implícito o muy relacionado con el estilo de crianza y cómo es mi personalidad como cuidador para responder. En cada familia tenemos diferentes tipos pues, de maneras de educar. Hay familias más con mayor reglas, hay familias que son más emocionales, en fin, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo voy a responder? Habrá familias que se den cuenta que el pequeño ya no tiene hambre, pero para mi punto de vista no ha comido suficiente y entonces lo presiono para comer. Habrá familias que lo sobornan para comer. Habrá familias que digan, ah, no pasa nada, hoy no quiso comer y no pasa nada, me lo llevo y sigo a la siguiente actividad. O habrá familias que, créanme, tienen hambre, pero yo estoy muy ocupada y entonces tampoco pasa nada.
Entonces, el niño va justamente a identificar a identificar o experimentar estas reacciones del cuidador. Ok, yo no tengo hambre, mi cuidador me está presionando para comer y yo, el niño, al final siempre va a reaccionar. No me está obligando, entonces yo voy a llorar, yo voy a gritar o me voy a querer bajar de la mesa, ¿no? Va a tener una reacción. Y todas las experiencias que vive en el bebé va a formar o va a conducir a cierta conducta. Por eso es importante que nosotros reconozcamos, pero que también sea importante de la manera en que respondemos. ¿Cómo es el desarrollo de la conducta alimentaria? Fíjense, justamente esta se define como el comportamiento normal relacionado con los hábitos de la alimentación. Ajá. Aquí, por ejemplo, va a ir estos factores que influyen, van a ser el aprendizaje vivido, como les decía, cómo yo cuidador respondía a lo que él me expresaba, pues es un aprendizaje que él va a vivir, más las experiencias vividas, él va a darse cuenta, ay, cada vez que vengo a la mesa mi papá se enoja y me está presionando para comer, o nunca existe ninguna rutina, ay, perdón, no existe ninguna rutina, no tengo un horario establecido, yo no sé cuándo como y cuándo no como porque pues el bebé no sabe, no tiene esta experiencia y esto nos va a dar como resultado nuestra conducta alimentaria, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios de la alimentación perceptiva? Tenemos que empezar a distinguir que el niño va a comenzar a pensar su personalidad y su autonomía. La realidad es que hay niños que son más abiertos a probar alimentos o hay niños que se dejan a lo mejor, por así decirlo, convencer más fácil. Hay niños que no, definitivamente dicen no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer y se enojan. Entonces él va a empezar a distinguir su personalidad. También algo muy importante que tenemos que saber es que cada persona reconoce cuando tiene hambre y cuando tiene saciedad. Si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, yo me doy cuenta cuando tengo hambre, pues lo empezamos a sentir en el estómago, empezamos a salivar, nuestro cuerpo nos manda una señal de que tenemos hambre. ¿Cómo nuestro cuerpo nos manda esa señal? Nuestro cerebro es todo un sistema maravilloso, muy complejo, pero fíjense, hay diferentes hormonas que por diferentes mecanismos se liberan y le dicen a nuestro cerebro, nos hace falta comer. Y nuestro cerebro va a mandar diferentes hormonas y diferentes señales que le van a decir a nuestros órganos y nos va a expresar, tenemos hambre, ¿no? Tengo hambre, me duele la cabeza y en fin. Hay personas, dependiendo a nuestras experiencias de vida, que podemos ignorar esa sensación de hambre, ¿no? Yo conozco personas adultas que dicen tengo hambre, pero me aguanto y no pasa nada, es porque estoy trabajando. A él, en su vida, a lo mejor pues cuando era chiquito dijeron, no, no es hora de comer y sigue jugando y hasta que sean las 3 es la hora de comer. Entonces él es un adulto que sabe ignorar esa parte, ¿no? A lo mejor para mí no es así. O sea, yo no tolero sentir hambre. O sea, no puedo, me pongo de mal humor porque no lo he vivido, porque la verdad es que desde chiquita mi madre me enseñó que si tenía hambre pues comía, ¿no? Y así lo he hecho yo desde que era adulta en la preparatoria, ¿no? Ella era independiente. Entonces, porque yo estoy acostumbrada a escuchar mi sensación de hambre. Hay personas que, o niños, sobre todo pacientitos que he tenido yo desde muy chiquitos, que ahora son adolescentes, que ellos saben distinguir cuando están saciados y que aunque yo le ponga un helado, una pizza y le ofrezca una cosa súper atractiva que a lo mejor cualquier adolescente aceptaría, ellos tienen esa capacidad de decir, hoy ahorita no quiero, no pasa nada, estoy satisfecho, mañana como helado, ¿sabes? Pero también hay niños que yo sé que ya están satisfechos porque son niños chiquitos de 7, 8 años, que yo sé que ya no pueden comer más porque su capacidad gástrica no da para más y pueden comer muchísimo helado porque su experiencia de vida ha sido diferente, ¿no? Entonces tenemos que saber partir que cada quien tiene que aprender o sabe, deberíamos de saber y reconocer estas sensaciones, pero por nuestras diferentes experiencias de vida lo empezamos a ignorar o no. ¿Qué pasa? Cuando el niño no quiere comer, lo estamos presionando para comer o lo estamos obligando o lo estamos sobornando. Él está aprendiendo a ignorar esta saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Que también me ha pasado con otros pacientes que entonces llegamos a sobrepeso o adultos cuando vamos a un buffet también, conozco ese, ¿no? Que yo ya estoy satisfecho, pero es un buffet, ¿cómo lo voy a desaprovechar? Y sigo comiendo y sigo comiendo, porque en algún momento de mi vida me enseñaron o tuve que aprender a ignorar esta sensación de que estoy satisfecho, ¿no? Entonces, por eso tenemos que partir del punto donde los niños saben cuánto comer,
y yo como adulto soy el responsable de qué es lo que voy a ofrecer, ¿ok? Tenemos que favorecer experiencias sensoriales que pueden afectar o pueden beneficiar preferencias o rechazos a determinados alimentos o sabores en la vida adulta. Tenemos que saber que los niños, bueno, nosotros los adultos también, reconocemos sabores y alimentos a través de experiencias sensoriales. La experiencia sensorial es cómo este alimento lo siento, cómo mi cuerpo lo siente duro, lo siente fibroso, lo siente rico, el sabor está agradable, la textura no está baboso, ¿no? A veces hay alimentos que son babosillos cuando los introducimos a la boca. Sensoriales son desde la vista, desde cómo se ve atractivo, se ve feo. Cuando yo voy a un restaurante y me ponen un plato súper rico, así decorado y así, me atrae ese alimento. Cuando lo veo así como, ay, joder, no, eso no se me antoja nada porque se ve grotesco, desde ahí empieza mi experiencia sensorial con el alimento. Cuando somos chiquitos, vamos a ir empezando a decir esto está bien, esto no está bien, o me voy a animar a probarlo, porque recordemos que los niños no conocen tantos alimentos ni tantas recetas, ¿no? Yo ya adulta, si alguien me dice, este es un chamorro, pues yo ya sé que es un chamorro, pero un niño no sabe que eso se come y visualmente va a decir, no, eso está muy grande, yo no me lo puedo comer, y se ve además medio feo y raro, ¿no? Entonces, esto va a definir o va a influir en cómo después, durante su vida adulta, sea más abierto a probar recetas o no probar recetas. Un niño que tiene una experiencia agradable a este momento donde el adulto presenta una nueva receta y se la presenta amable y está contento y está en un ambiente agradable y el niño dice no, no quiero, pero el adulto dice bueno, no pasa nada, te sirvo y come otra cosa y la siguiente vez lo volvemos a intentar, este niño va a ser un adulto que va a ser mucho más fácil que viaje a alguna ciudad y pruebe alguna receta que nunca ha visto porque él en general ha tenido unas experiencias agradables, ¿no? Si yo tengo un niño donde estoy presionándolo para que coma y que coma y que coma, pues a lo mejor va a ser un adulto donde no aprenda a alimentarse de esa manera. Y también es un estilo más activo de alimentación que puede mejorar la ingesta nutricional, porque también recordemos que todos los alimentos aportan diferentes nutrientes y al final del día, si un niño es más abierto a probar diferentes alimentos, va pues, a tener una mejor ingesta de vitaminas y minerales. Aquí esto es un sistema, ¿qué sistemas son implicados en la alimentación complementaria? Esto me gusta platicárselos para que conozcamos todo lo que va implícito en la alimentación. Les decía, aquí vamos enfocados a la alimentación complementaria porque al final del día es cuando estamos iniciando a enseñarles a comer, pero esto, créanme, que va pues durante durante toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, también luego en los adultos mayores vemos que estos sistemas que vamos a platicar ahorita también va a influir en la manera en que se alimentan, ¿no? Incluso hasta nosotros cuando estamos en ciertos periodos de vida. Entonces, fíjese, por ejemplo, la motricidad. La motricidad se refiere a esta habilidad que tienen los niños para agarrar cosas y llevarlas a la boca, todo lo que es el sistema motriz, y va relacionado porque pues si un niño tiene una buena motricidad, que esté muy chiquito, va a poder ser capaz de agarrar el alimento, llevarlo a la boca, masticarlo y después va a utilizar utensilios, después se va a poder servir de la cazuela, entonces va a poder preparar recetas, todo pues ahí la motricidad va implícita. Y esto también, pues al final del día, los adultos, ¿no? Habrá igual con los adultos mayores, a veces vemos que ellos ya no pueden autoalimentarse, por ejemplo, ¿no? Entonces también va implicado, les decía, aquí hablamos de la alimentación complementaria, pero durante toda nuestra vida lo vamos a tener. La sensibilidad o esta estimulación que hablaba justamente de sensorial, que hablábamos de cómo nos relacionamos o aprendemos de los alimentos desde cómo se ven, cómo suenan, la textura. El sistema gastrointestinal también tenemos que recordar que es un sistema pues inmaduro. Cuando nacemos somos lactantes, todos los bebés pues nacen para tomar y ser alimentados con leche los primeros meses de vida y después ellos van a ir madurando, pero este sistema pues tiene que llegar el sistema renal, la microbiota también se va formando y esto influye en los alimentos. Neurológico, acuérdense que ellos tienen que decidir y nosotros también, desde el momento que decidimos llevar nuestros alimentos a la boca, pues nuestro sistema neurológico le está diciendo a nuestro cuerpo, tal cual está mandándole señales, nuestro cerebro, nuestra mano, este deseo, primero el deseo de quiero comerlo,
luego le está diciendo a mi manita, la quiero agarrar y luego me la quiero llevar a la boca. Entonces, si ustedes ven, la alimentación es necesita todo un conjunto de sistemas que pues son importantes y todos necesitan estar en el punto exacto de maduración. Entonces, ¿qué pasa con pequeñitos? Que a veces las mamás me dicen, ok, tomé el curso, está perfecto, yo sé todo, tengo la lista de los alimentos maravillosos, pero mi bebé no se ha animado a probarlos. Bueno, porque a lo mejor alguno de estos sistemas no están maduros al 100%. A lo mejor él no puede tener esa motricidad y se le hace muy difícil masticarlos y tragarlos. A lo mejor su cuerpo tal cual le está diciendo que no es momento de comer. A lo mejor su sensibilidad no está adecuada y entonces le hace falta más experimentar texturas y colores para animarse a probar estos alimentos, o a lo mejor tal cual no le interesa, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener como esa paciencia donde eh, no es nada más sentarlos a comer, sino tienen que llegar todos estos sistemas a este punto de maduración. ¿Qué pasa qué pasa, no? Porque si me dicen, bueno, que lo vamos a dejar así toda la vida que no se anime a comer, pues no. La realidad es que al inicio, justamente, los alimentos influyen o ayudan a que estos también sistemas maduren, ¿no? A la par. Por ejemplo, cuando yo le dejo un alimento y lo dejo tocarlo, pues le estamos dando este sistema de sensorial. Y yo le estoy enseñando cómo llevarlo a su boca, pues le estoy enseñando la motricidad. Obviamente, si pasan 2, 3 semanas, el bebé va a ir mejorando y yo, como adulto o cuidador, voy a ver, ya se está animando más a probarlo, si ya lo lleva a la boca, si ya lo agarra y lo escupe, pero ya está mejor, ya toma 2 cucharaditas. Si evidentemente no pasa nada de esto, yo digo, híjole, no, ya llevamos un mes y no se anima, pero bueno, también la motricidad le falla cuando agarra un juguete y también veo esto, pues entonces sí tenemos que revisar pues con un especialista. Esto es importante porque la realidad es que a veces hay cositas muy chiquitas que no se alcanzan a ver a simple vista y si lo dejamos pasar influyen muchísimo. Por ejemplo, el frenillo corto, que es como el frenillo corto que existe debajo de la lengua, a veces sí va a influir en cómo se alimenta. Por ejemplo, en la lactancia puede causar ciertos problemas, también en la masticación, y a veces no se ve tan a simple vista, ¿no? O, por ejemplo, hay bebés que son más sensibles a las texturas y a lo mejor ahorita no lo vemos y decimos no pasa nada, va a quitársele lo selectivo. Para mi vista es como un niño melindroso, pero pasan años y seguimos igual, ¿no? Entonces sí es importante como que estar observando y en ese caso pues acudir con un especialista. Y bueno, ¿qué nos dicen los diferentes métodos de alimentación? Yo veo que a veces las mamás en los grupos están observando que el baby led weaning, por ejemplo, ahora que existe mucho todo esto, o el bliss, dicen que es mejor porque va a ayudar a que los bebés tengan acepten mejor los alimentos. Vamos a partir de la pregunta donde nos decimos que si los diferentes métodos de alimentación complementaria van a influir en una relación futura con los alimentos, y la realidad es que los diferentes estudios indican que no. Los métodos de alimentación complementaria, ya sea mamás que empiecen con papillas o papás que empiecen con bliss, no va a influir en su relación. Lo que realmente influye es el estilo de crianza y justamente cómo ese cuidador respondió a las necesidades de alimentarse. Acaban de un estudio bastante interesante donde hablaban más como de personalidades de los cuidadores. Por ejemplo, los papás que tenían mayor preferencia por la papilla eran papás que no eran tan animados para dejarlos, les daba un poco más de temor que se fueran a atragantar, o no eran un poquito que no permitían que el bebé metiera la mano a la papilla o que se ensuciara demasiado, ¿no? Entonces, la personalidad de los papás que alimentaban con baby led weaning y no con bliss eran como más abiertos, como que partían de el bebé tiene que participar en la alimentación, entonces lo dejaban tocar, lo dejaban agarrar, lo dejaban tirar, y además también eran más animados en ofrecer diferentes recetas. Entonces no era el método de alimentación, sino va más dirigido a nuestra personalidad y cómo respondemos nosotros los cuidadores justamente a las necesidades del bebé, que es justamente lo que hablábamos en cuanto a la alimentación complementaria, ¿no? Acá, Flor, vamos a retomar las preguntas un ratito. Ahorita las dejamos ahí anotadas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos va a ayudar o qué es lo que ofrece la autoalimentación en los pequeñitos?
va a ofrecer experiencias sensoriales. Acuérdense esta parte de sensorial de textura y todo esto que hemos hablado. Pues fíjense que todo esto va a estimular el desarrollo neuronal. Por eso en las clases de estimulación temprana, si ustedes llevan a sus bebés, les ponen texturas y les enseñan a agarrar. Yo me acuerdo que había como una telita que sonaba, ¿no? Como que provocaba sonidos o que era más rugosa, porque al final del día está ayudando al desarrollo neuronal. Y esto, pues en lugar de estas telas que hay en esos centros de estimulación, lo podemos hacer a través de los alimentos. Realmente se crea sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es esta comunicación que existe entre las diferentes neuronas. Entonces va a crear mensajes continuos, familiarización y aceptación de los alimentos. Simplemente el dejarlo tocar le va a decir a su cerebro, ah, esto ya es algo que yo conocía, si el brócoli tiene esta textura, si no es tan malo, es seguro, me lo puedo comer, ¿ok? Evita la sobrealimentación, que justamente el niño va a aprender a identificar cuando tenga hambre y saciedad, y por lo tanto cuando yo sea adulto, voy a identificar este caso. Fui a un buffet, pues ya estoy satisfecho, no pasa nada, otro día regresaré y habrá otra oportunidad de comer otro alimento. Y eso la verdad es que muchas veces es el principio. Yo creo que también si nosotros aprendemos a identificar cuando estamos saciados o cuando estamos estresados y queremos seguir comiendo, pero en realidad no es que sea hambre, sino que estoy estresada. Si cada persona identificaría este tipo de conducta y lo supiéramos manejar, la verdad es que yo creo que el sobrepeso pues sería como mucho menor que lo que existe ahora, ¿no? Y también va a estimular las habilidades motoras. Justamente esta motricidad, lo que les decía, el que el bebé lo lleve a la boca, él le va a ayudar a esta motricidad. Y esta motricidad es la base para muchísimas cosas, desde que ellos aprendan a escribir, lectoescritura, que aprendan a esta motricidad. Cuando nosotros fomentamos la motricidad, por ejemplo, en deportes, natación, coordinación, cualquier deporte que ustedes vean, estoy estimulando nuestro cerebro, y esto va a ayudar a la toma de decisiones, a cuando son adultos tengan un criterio diferente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto pues al final del día va a ayudar o va a influir en su futuro, y esto lo podemos hacer a través pues, de la presentación de los alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones para fomentar una buena conducta alimentaria? Primero, en cuanto a los alimentos, deben de tener una nutrición balanceada. Por eso es importante acudir a un nutriólogo para que ustedes puedan definir cuáles son los alimentos y nutrientes que son clave, porque sí, también la alimentación pues es básico que sepamos cómo alimentarnos. Que tengan un sabor agradable, que sean visualmente atractivos, que sean alimentos propios para la edad del niño. Esto es importante, que te ofrezcamos alimentos de acuerdo al tipo y a consistencia, que sean seguras para que el bebé pueda manipularlos adecuadamente. Tenemos que hacernos un tiempo entre 20 a 30 minutos para las comidas. Eso es que yo agende tal cual mi media hora, donde me voy a sentar con mi bebé o niño, porque les digo, los niños preescolares y hasta adolescentes van a formar sus hábitos a partir de lo que ven en casa. Entonces, si yo le enseño a mi hijo que tengo mis 30 minutos donde me voy a sentar y donde voy a tener una conversación agradable, o le voy a hacer caso, o vamos a ver bromas, o lo que sea, él va a tener una mejor relación a que si yo, aunque sea un adolescente o un niño grande, preparo algo súper rápido y lo mando a ver la televisión. Claro, porque a veces tenemos muchas cosas y entonces es como, ay, ya que esté arriba y no pasa nada, yo sigo haciendo mis cosas. Pues que le estoy enseñando, que no se dé el tiempo, que no se concentre en su comida, y entonces el niño adolescente va a ver la televisión y no va a estar concentrado en lo que está comiendo. Y entonces, pues seguramente este es el ejemplo donde nos sacamos las papas y nunca supimos cómo no la sacábamos, ¿no? Porque no pusimos atención. Tenemos que tener comidas separadas entre 4 y 6 horas. Esto va más como para niños más grandecitos, no en alimentación complementaria. Y los postres o alimentos dulces no deben de tener una implicación como premio. Tenemos que empezar a quitarles todo ese peso a los alimentos, como este es castigo y como esta es recompensa, porque tampoco eso es una conducta saludable. Tampoco queremos que haya adultos que creamos que me fue súper bien en este trabajo y me merezco un pastel. El pastel se come porque hoy se nos antojó, o porque es un cumpleaños, o porque se nos antojó simplemente, ¿no? No es porque me haya portado bien o mal. El niño debe tener apetito, les decía, nunca, si un niño no tiene hambre, siempre pasa algo, es porque pasa algo, porque se va a enfermar, porque está enfermo, porque está triste,
porque ya comió hace 2 minutos o hace 2 horas y todavía no tiene hambre, o porque ya le ofrecí un alimento muy calórico, por ejemplo, le di un helado a un niño de 1 año, evidentemente no va a querer comer, ¿no? Porque no tiene hambre. Entonces, tenemos que partir de ahí. Tiene que ser un niño que no tenga sueño, que no esté enojado ni molesto, porque también nosotros tenemos que ver que él, entre más contento esté, va a estar más abierto para probar alimentos. Y que esté sentado a la mesa, justamente lo que platicábamos, tenemos que enseñarle estos hábitos para que él pues se vaya formando, ¿no? El adulto debe de comer junto al niño y el resto de la familia. Debemos de tener una actitud tranquila y de afecto. No coercitivo, no debemos de presionar, premiar ni castigar la actitud del niño. Y también tenemos que ser tolerantes al desorden propio de la edad. El desorden propio es desde que tiran, desde que escupen, desde que no tienen buena coordinación, desde que son preescolares y hablan todo el tiempo. Mi hija habla muchísimo a la hora de la comida, entonces obviamente pues no está comiendo constantemente porque se distrae platicando de otra cosa. Y eso es algo propio de mi edad, de la edad, ¿no? Entonces, al final del día, nosotros tenemos que saber que son características de los niños y que los niños están madurando y no podemos exigirles que se comporten como nosotros los adultos. Un ambiente debe estar relajado y sin prisa, justamente como les decía, debemos de tener nuestros 30 minutos para poderles ofrecer la comida. Tenemos que tener ciertos horarios, evitar colaciones que sean densas nutricionalmente, como cuando les damos donas, refrescos, galletas, pues tienen muchísimas calorías y eso hace que el niño se sienta satisfecho. Y también evitar distractores como juguetes, televisiones, perritos, mascotas y todo lo que haya, porque al final el niño, lo que les decía, el niño no va a estar concentrado en estos juguetes, ¿no? Acá voy a responder la pregunta de Flor. Esto fue básicamente un poco de introducción en cuanto a la alimentación perceptiva. Me gusta como esta plática, les decía, como una introducción, porque cuando hablamos en el curso de alimentación complementaria, no nada más hay que hablar de los nutrientes, sino también tenemos que hablar todo lo que conforma la conducta de los chiquitos, ¿no? Este es un tema que la verdad me gusta mucho y bueno, próximamente también voy a dar, ya he dado también, pero bueno, ahora en próximas fechas, en junio va a haber un curso también para niños que no quieren comer, para que nosotros como adultos identifiquemos qué es lo que puede estar fallando y para que a partir de ahí nosotros o tengamos o podemos cambiar ciertas actitudes o tendremos que acudir a un especialista, porque como habíamos platicado, existen todos estos sistemas que sí pues participan al final del día en la manera de alimentarse. Acá Flor, por ejemplo, nos comenta que a ella le da miedo que se ahogue, supongo, y le da la molida la carne. No sé qué edad tiene, pero no sé si solo la carne o toda la comida. Aquí es importante saber, obviamente nos contesta Flor, es que los niños a partir de los 9 meses tienen que masticar, ajá, porque es el desarrollo motriz. Justamente cuando nosotros masticamos tenemos que coordinar nuestra lengua, nuestra mandíbula, nuestra respiración y entonces necesitamos que ellos empiecen a masticar. La verdad es que los niños, pero ¿qué edad tiene Flor? Casi todos los niños tienen riesgo de atragantarse no nada más con la comida y no nada más con son bebés. La verdad es que tienen que, van a tenerlo, yo les digo a los papás, hay juguetes, hay monedas y todo el preescolar, les decía, muchas veces hasta en la adolescencia están platicando y se están riendo y están jugando. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que enseñarles justamente a que pongan atención a su comida y que aprendan a masticar. Y también tenemos que aprender primeros auxilios. La realidad es que eso creo que todos los papás tenemos que saber hacerlo porque todos podríamos tener ese riesgo, e incluso hasta nosotros los adultos, ¿no? La realidad es que acá, Flor, sí a los 9 meses tienes que empezar a dar alimentos masticados, porque si no lo haces después del año es un poquito más difícil y pueden seguir con papilla hasta, o sea, he tenido niños de 7 años que siguen con papilla. O sea, él tiene que aprender a masticar. Entonces, no hay manera de que aprendan a masticar si no los dejamos explorar, ¿no? Entonces, aquí sí te sugiero que pues dejes de empezar de moler, tienes que darle a empezar a picar en trozos chiquitos y dejarlo que él aprenda a masticar, ¿no? Existen ciertas medidas de seguridad que puedes tener, que también hablamos en el curso de alimentación complementaria, de ofrecer texturas que sean suaves,
que piques fino, que no ofrezcas alimentos que sean redondos, pero sí lo tenemos que dejar explorar y masticar. Entonces, no va a haber una edad adecuada y también tenemos que saber que entre más grande es más difícil, ¿no? Aquí, Lau, ¿qué me preguntas de un bebé de 6 meses? No entendí mucho. La alimentación de bebé de 6 meses con baby led weaning. O si quieres puedes abrir tu micrófono, no pasa nada. De tener miedo que se ahogue con esta técnica, pues la verdad es que si te da miedo que se ahogue con el baby led weaning, pues no pasa nada, puedes empezar con papillas, o sea, tampoco es una obligación. Hay papás que no les interesa el baby led weaning y no pasa nada. Tú puedes empezar con papillas y ir cambiando esas consistencias que son importantes. Realmente eso es lo que va a ser importante, que tú avances en texturas y no llegues al año con papillas. Tú empiezas con papillas a los 6 meses y a los 9 meses, tienen que empezar con picados finos, chiquitos, para que a los 10 sean un poquito más grandes y que a los 11 prácticamente tienen que comer como nosotros, obviamente adaptados y con ciertos cortes y medidas de seguridad, que justamente es lo que le dijimos a Flor, ¿no? Pero realmente si tú no te sientes contenta con esto, pues no lo haces. Más bien es aprender a cambiar estas texturas o esas consistencias, ¿no? Acá Carla nos dice que le ha funcionado muy bien los machacados en carne y bastones en frutas y verduras y su bebé tiene 7 meses y le gusta mucho experimentar con su comida. Pues sí, Carla, muchas gracias. Ojalá así sigamos para que podamos tener esa parte del preescolar. La verdad es que a los 18 meses muchos bebés van haciéndose selectivos porque si ustedes ven a los ahorita que son chiquitos, ellos pueden sentirse atraídos por cualquier juguete, pero a los 18 meses ya van a tener su favorito y ya saben que les gustan los carritos, ya saben que le gustan los peluches, ya saben que le gustan ciertas cosas. En la comida va a ser lo mismo. Entonces al final nosotros tenemos que dejarlo que experimente variedades, ¿no? También me gustaría platicarles justamente que este 10 de junio tenemos otro curso de alimentación complementaria. Es de 7 a 9 de la noche, igual completamente disponible, es muy parecido a esta sesión que estamos teniendo. Tenemos un grupo de seguimiento y un recetario, ¿no? Entonces, este grupo de seguimiento es durante los primeros 6 meses de alimentación complementaria y este curso realmente tiene un precio igual de 499 pesos. Y para los papás que se inscriban antes del 3 de junio tienen un recetario familiar y una lista de supermercado, ¿no? Entonces, en este curso hablamos mucho más en forma sobre qué nutrientes necesita el bebé, sobre esta parte de cómo ir avanzando en texturas y sobre todo cuáles son los nutrientes clave, ¿no? Entonces, esta plática creo que era más como complemento justamente para no dejarnos o más bien como para abrir nuestra mente que la alimentación pues va más allá de, pues, de nutrirnos, ¿no? Sino también de enseñarles a alimentarse. No sé si alguien más tiene alguna duda. Aquí Emi nos dice que le cuesta mucho trabajo, que el pediatra le dio en la noche que es Vivi, pero ¿cómo que en la noche que dio Vivi? ¿Pero no se despierta o qué es lo que te cuesta trabajo? Ah, ok, pero le das leche materna. Hola, voy a mejor Sí, mejor, sí, cuéntame. mejor voy a decirte en audio, Sí. pero la pediatra me recetó la papilla de 1 a 3 de la tarde, o sea, lo que coma tiene que llenarse en ese horario y sí lo acepta muy bien. También a las 5 de la tarde tengo que darle en papilla su fruta, también se la come toda súper bien, pero en la noche ella me dice que le dé en la última toma, por decirlo así, de leche materna, le dé un bibi de 5 onzas con 5 de leche y 3 de cereal de arroz, Ah, para que él quede bien llenito, porque yo le comentaba que entre la noche él se despierta como 3 o 4 veces a comer de mí. Entonces me decía que para que me deje un poquito descansar ya.
y quede Pues sí, llenito, la verdad pero es bien el bibi cansado. no lo acepta. Es bien cansado, Emi. Yo tuve una hija que no durmió 2 años y yo dije que si hubiera sido mi primera hija no hubiera tenido otro hijo, pero como fue la tercera, pues tuve 3. Pero, y yo lo entiendo, o sea, es muy cansado, pero la realidad es que los bebés son normales que se despierten, ¿sabes? O sea, yo sé que nosotros queremos descansar, pero la verdad es que es algo normal. Justamente te invito a que tú leas un poquito del desarrollo del sueño del bebé y el bebé está listo, o sea, nació así, porque en la naturaleza el bebé tiene que constatar siempre que está su mamá para cuidarlo, o sea, es como los perritos, ¿sabes? Yo les digo, es como los perritos, ellos nacen para estar con su mamá, o sea, y los bebés son así. Ajá. Entonces, esa es la naturaleza de un bebé. La verdad es que esto es justamente como una respuesta, el que no sabemos cómo es el desarrollo del bebé, pero la realidad es que eso es normal, aunque sea cansado, yo lo sé, créemelo, de verdad que tengo esa experiencia, ¿no? Mi hija se sigue levantando todos los días a las 4, entonces, lo sé, pero al final del día, el que ellos tengan hambre o no tengan hambre, no siempre va relacionado con que se despierten. No sé si a ti te ha pasado, pues a mí me ha pasado y en muchas seguramente les ha pasado que se despiertan los bebés y a veces ni siquiera terminan comiendo. O sea, lo que él quiere saber es que estás ahí. Ajá. Entonces, no nos pueden decir que eso es una manera para que deje de dormir. En segunda, es que no se recomienda nunca jamás esto de dar fórmula con cereal, porque el bebé puede atragantarse. Es como si tú te comieras un súper licuado espesísimo acostada y además te durmieras inmediatamente. Entonces te puede dar inflamación, te puedes sentir mal y te puede dar reflujo, porque acuérdate que el sistema gastrointestinal de un bebé es chiquito, o sea, su cuerpo es chiquito, su estómago es chiquito, su esófago está súper pegadito a él porque es chiquito, ¿no? Entonces la realidad es que no le causa ningún bien, ¿no? Y justamente le estamos enseñando a ignorar estas señales de saciedad y de hambre, ¿no? Porque lo estoy llenando. Entonces, al final del día, si su peso ahora puede después tener un sobrepeso. Entonces, la verdad es que eso es algo que no se debería de recomendar. También la otra es que si tú le das leche materna, pues la verdad es que no existe ninguna razón para darles fórmula. Tenemos que saber que la leche materna, y si tú estás de acuerdo, obviamente, porque también hay mamás que dicen, no, yo no le quiero dar, y pues también se respeta, pero es algo que si tú estás cómoda y si te gusta, pues no hay ninguna indicación o una guía que nos diga, es mejor la fórmula y mejor cámbiasela. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, pues mejor en vez de darle pues el cereal y todo, pues no importa. Yo le Bueno, eso ya doy es el tu, tiempo que sea necesario al bebé de comer. eso ya es como te digo, tu una decisión Creo pues que es más personal. nutritivo, ¿no? ¿Qué? ¿La leche materna? Ok. Ajá. Sí, sí, no, si tú pones en Sí, una que es más balanza, nutritivo la leche materna que es sí, fórmula. sí, si tú pones en una balanza la leche materna versus la fórmula, es mucho más nutritiva toda la vida, porque la fórmula trata de parecerse a la leche materna y aporta nutrientes, pero al final del día no aporta enzimas, no aporta también flora, que son bacterias que están en tu pecho, que no es que sean malas, sino le ayudan a formar la microflora de su intestino, que le va a ayudar después a tener un buen sistema inmunológico. O sea, hay hormonas en la leche materna que también le ayuda a su formación de él. Entonces, esas son cosas que no podemos sustituir, ¿no? Entonces, sí, o sea, si tú puedes, pues es como, no existe esa razón, ¿no? Al menos de que tú decidas, pues eso también ya también es respetable, ¿no? Sí, tienes razón. Yo la verdad pensaba que era porque, pues es que es mi primer bebé. Y entonces como ella me lo indicó así, yo decía, pues tiene que ser así a fuerzas. Y sí me estresaba porque decía, es que no quiere aceptar ese bibi. Pero pues ahorita que lo que estás diciendo tú, pues entonces no me importa que me levante toda la noche, pues para darle de comer a él. Mientras esté Fíjate, sano y que le aporte mejores nutrientes la leche materna, pues no importa. fíjate que hay Mejor el otra cereal no se cosa, lo doy ni la leche. hay otra cosa muy interesante porque que a veces nos cuesta trabajo entender, pero cuando hay una hormona, no sé si han leído, pero hay una hormona que se llama prolactina, ¿no? Que es justamente la que se encarga de producir la leche. Entonces, esta prolactina, su pico más alto es en la noche, ¿no? Por eso coincide mucho en que en las noches, sobre todo en las madrugadas, entre 1 y 4, los bebés casi todos se van a despertar en algún momento porque existe una de verdad una sincronización maravillosa donde el bebé sabe que va a haber leche y entonces pide leche. La mamá tiene alto el pico de prolactina y entonces empieza a producir la leche y esto le va a ayudar a que tenga leche al siguiente día
pero también hay esta hormona que es la oxitocina, que es la que te hace sentir feliz, ¿no? Entonces, hay estudios donde dicen que las mamás que lactan, aunque lacten 5 veces en la noche, van a tener un sueño más profundo porque tienen esta hormona. Entonces, en teoría, aunque a veces no se siente así, descansamos mejor que las mamás que dan fórmula, porque cuando damos fórmula, si cortas ese ciclo hormonal de nuestro cerebro, de me levanto, preparo la fórmula, prendo la luz, le doy, y entonces no es que se continúe ese patrón natural, que es el que pues, al final del día pues es nuestra naturaleza, ¿no? De mamíferos. Entonces, eso es como uno de los estudios que son más interesantes, que justamente dicen, y hay mamás cuando ya pasa mucho tiempo, o no sé si a ti te ha pasado, si no sé si te duermes con tu bebé, que a veces ya ni lo sientes, ¿no? A veces, sí me levanté, pero entonces le di súper rápido, entonces me dormí inmediatamente. Y es justamente porque esos ciclos hormonales continúan, por así decirlo. No sé si lo has vivido o alguien aquí lo ha vivido. Pero bueno, acá me cuentas. Y aquí Carla nos dice cuáles son los alimentos astringentes y que los estreñen. Y acá Carla, ¿cómo a qué edad te refieres? Porque acá la verdad es que en la alimentación complementaria el estreñimiento no va tanto en función a estos alimentos, va muchas veces a las cantidades y a que ellos no están maduros completamente, porque al final del día el sistema gastrointestinal, te decía, va madurando conforme ellos van creciendo. Y muchas veces uno de los mayores puntos por los cuales los bebés están estreñidos es porque le estamos dando más de comer de lo que necesitan, ¿no? La verdad es que las cantidades que comen son súper chiquitas. Tú tienes que imaginarte que su estómago es chiquito hasta de un niño preescolar, su estómago, su capacidad gástrica es muy chiquita y nosotros los adultos muchas veces tenemos esa idea de que les hace falta comer y por eso es súper común que les insistimos a los niños comer, ¿no? Entonces, esto es más como enfocado allá. Pero, ay, me dice, ya ves, sí, ya no te das cuenta cuando le das leche materna. Y aquí Flor nos platica que te quedas más profundamente cuando sigue con el pecho. Perfecto. Y acá Carla nos contesta. Acá Dulce nos pregunta, mi bebé tiene 6 meses y hay días en los que no acepta papillas y se le pasa con leche materna. Pasa algo si a pesar de insistir no comen un día, no Dulce. Y la verdad es que eso va a pasar, te digo, durante toda su infancia y hasta nosotros adultos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero digo, hace mucho que no me pasa, pero en mi adolescencia o en la universidad que iba a una fiesta y existía esto, Navidad, ¿no? Que comemos muchísimo, digo, ya no me pasa, pero en algún momento pasó, comes mucho y entonces el siguiente día no tienes hambre. Ajá, o estás triste o estás estresado porque tenías algo y no tienes hambre y no te va a pasar nada, no te vas a desmayar, no vas a morir, no nada. A los 6 meses tampoco. La realidad es que él puede que no esté interesado. Él identifica, está súper chiquito, tiene 6 meses, apenas está empezando la alimentación complementaria. Él identifica que lo que le quita el hambre es la leche. O sea, cuando él tiene hambre, no te va a pedir otra cosa, te va a pedir la leche materna, ¿no? Entonces eso lo va a tener durante mucho tiempo porque al final tenemos que partir que ellos son lactantes hasta los 2 años, o sea, necesitan la leche hasta los 2 años, eso sería lo natural, ¿no? Ya si alguien decide antes o después o se siguen es otra cosa, pero lo natural es que al menos hasta los 2 años su instinto es la lactancia. Entonces, no va a pasar nada. Lo que sí es importante que tú sigas esas rutinas, porque acuérdate que lo que sí estamos formando es la conducta alimentaria y tampoco queremos niños pues que un día no coman por estar jugando. No, eso sí no. Pero a los 6 meses es muy pequeñito, entonces puede que todavía no esté tan interesado y apenas está formando esos hábitos. Ay, gracias, Dulce. Sí, estamos chiquitos, ¿eh? Incluso hasta niños más grandes, te digo, o sea, si están bien nutridos y siempre pasa algo, él te digo que él está muy chiquito, entonces seguramente está aprendiendo, pero incluso hay niñitos un poquito más grandes que a veces no comen porque pues comieron súper bien antes, entonces no tienen hambre, ¿no? Hay un dicho que dice que no hay ningún niño que se deje morir de hambre mientras tenga comida a su acceso, ¿no? Acceso a la comida, vaya. O sea, no hay un niño que tenga una familia donde puedan cocinar, desayunar, comer y tenga una despensa que vaya a dejar de comer. Si deja de comer es porque algo pasa, porque se va a enfermar, o algo, ¿no? O está enfermo o algo pasó. Pero no es que un niño sano
y sobre todo, te digo, a los 6 meses apenas está empezando, pero por ejemplo un niño sano de 2 años, 3 años, nunca se va a quedar sin comer, o sea, él va a comer, no va a morir. A lo mejor no comió a la hora de la comida, pero seguro a las 4 va a ir por algo a comer, ¿no? Norma, entonces, sí está indicado, por decirlo así, que sí sirve la leche materna hasta los 2 años. ¿Sí sirve? Sí, claro, siempre sirve. Acuérdate que sirve, pero no cubre al 100% los nutrientes. A los 6 meses, o Ajá, sea, eso está, ajá. sí, dime, ahorita ya te comento. Hasta los 6 meses cubre el 100% los nutrientes del bebé. O sea, te necesitan las calorías y además esas calorías, que es la energía que le ayuda al bebé, pues eso también se divide o subdivide en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y todo esto que seguramente en algún momento han escuchado, ¿no? Entonces, ya no los va a Ajá. cubrir al 100%, por así decirlo, empiezan a subir las necesidades del bebé y la leche materna ya no lo va a cubrir al 100%, y esta brecha es la que voy a tener que cubrir a través de alimentos complementarios, por eso se llaman complementarios, complementa la leche materna, pero siempre va a aportar algo, Sí. o sea, como la manzana no le cubre el 100%, pero es importante, ¿no? Pero aparte, acuérdate de Sí. todos estos factores que platicamos, que son las enzimas, las hormonas, la microbiota, todo esto que le va a ayudar y que no solamente es nutritivo, sino que le ayuda desde otros aspectos, ¿no? Ajá. Cuéntame, ahora, Sí, lo que pasa ¿qué es me que me ibas a contar? decía la mamá de mi suegra, me decía, no, es que ya no, borde yo, no, sí, me decía, no, es que mira, ya cuando empieces con la alimentación, tienes que cubrirlo además con la leche de fórmula. Y yo, pero es que, ¿cómo va a cubrir más la leche de fórmula que la leche Ah, sí, materna? te Y ella voy me a decía, contar. es que pierde nutrientes. Y yo pues en sí decía, no creo que sea verdad que la fórmula tenga más nutrientes que la leche materna. Y una amiga me comentaba, no, es que en un artículo leí que hasta en un año te sirve la leche. Y ahorita que estás comentando eso, yo decía así de, a mi bebé quiero cubrirle hasta la leche materna hasta los 2 años si puedo. Entonces Mira, la ahorita leche escuchándote siempre vuelvo a sentir esa tranquilidad. va a aportar siempre algo. O sea, si hay niños, porque en otros lugares, o sea, digo, a lo mejor aquí en la ciudad no he visto tantos, pero si hay lugares, por ejemplo, niños de 6 años, 5 años que siguen lactando y les sigue aportando. No quiere decir que le cubra el 100%, pero esas hormonas y esto siempre le va a aportar, siempre le va a dar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, al año no es lo que le dio tu amiga, no es que le sirva, sino tenemos que partir, ¿te acuerdas que hablamos de esta balanza, no? Pues cuando llegan al año, o sea, Sí. empezamos así, a los 6 meses cubre el 100%, después va cambiando, y al año ya va a aportar a cubrir el 30%. Ya no es que nos sirva, sino que ya la mayor parte de nutrientes sí van a venir de alimentos, pero no quiere decir que ese 30 no sea bueno. ¿Sí me explicó? Ahora, la otra Sí. parte es que algo muy interesante es que antes, muchos años, antes de tu suegra, seguramente tu abuela o tu bisabuela, ¿no? Ellos Ajá. lactaban, las mujeres lactaban, todas, casi todas, ¿no? Entonces era lo natural. Sí. Pues en la época de los 70 justamente empezó la fórmula. Y entonces imagínate cómo era la publicidad en esa época, ¿no? Entonces la fórmula era súper Bastante. buena, en los hospitales daban fórmulas, empezaron, la verdad es que muchos seguramente de las personas que nacieron en los 70s, 80s, pues, fueron de fórmula, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Con tu mamá o tus hermanos o primos o No, gente mi que mamá conozcas. dice que me dio ¿Eh? hasta los 2 años. Ay, a ver si te están diciendo que no. A mí también me dieron hasta los 2 años, pero al final sí conozco mucha gente de 40 años, 50 que ahorita que fueron de fórmula, ¿sabes? Porque había muchísima publicidad. Y justamente los laboratorios decían, no, es que era maravillosa la leche. Y también fue una época donde las mujeres empezaban a trabajar y muchas mujeres también había habido guerras y entonces muchas mamás eran solteras y entonces tenían que dejar a sus bebés y empezaron a dar fórmula. Por eso inició la fórmula. La fórmula inició después de la Guerra Mundial, donde había muchos niños huérfanos y las mamás tenían que trabajar y dejar a sus bebés. Ajá, ese fue el origen de la fórmula. Entonces, realmente, pues era un boom maravilloso, ¿no? Pero después, justamente, vieron
hubo todo un cambio en la epidemiología donde vieron, hay muchísimos niños con sobrepeso, ahora vivimos en esa época donde hay muchos niños con sobrepeso, muchos adultos enfermos y dijeron, bueno, ¿por qué? Y retomando el caso fue como, claro, la leche materna tiene mucho más, influye más en que haya sobrepeso que la leche materna. Entonces, ahora lo que se trata, hay diferentes organismos y promueven la semana de lactancia materna y está la ONU y está la OMS que tratan justamente de que volvamos a tener esta lactancia materna mucho tiempo, ¿no? Y por eso ahora se empieza a difundir más, aunque es toda una batalla porque tienes que difundir que es muy buena versus la industria que te dice que no es tan buena, ¿no? Entonces, pues es algo difícil porque al final pues existe la economía. Entonces, pero la realidad es que por eso muchas de nuestras abuelitas pues como que tienen esta idea porque al final crecieron o fue su maternidad en donde encontraban toda esta publicidad, ¿no? Sí, claro. Entonces ahora me queda más claro y me siento más tranquila y decir lo que tenía pensado de lactarlo a los 2 años, primeramente Dios, así lo voy a hacer. Claro. Y pues también lo que te comentaba hace ratito, pues también seguirle yo dando mi leche materna en la noche, porque sí es cierto, ya no lo siento, ya nada más se acerca a mí y a él y ya, seguimos Sí, dormidos los dos. exactamente. Sí. Y muchas gracias por responder mi duda. Sí, de nada, de nada. Perfecto, chicas. Pues creo que si no hay otra duda, vamos a dejar la sesión. Las invito al curso. La verdad es que está muy interesante y tienen ese acompañamiento de dudas los primeros meses. Todo es a través de un grupo privado de Facebook y igual como les llegó el link, les va a llegar la invitación al próximo curso, ¿no? También las invito al siguiente curso, que también va a ser de los niños o de cómo enseñarles a evitar los niños que no quieren comer o comedores selectivos, pero por ahora, si sus bebés están en esta etapa de iniciar la alimentación complementaria, pues también les me dejo el link por el mail, ¿ok? Perfecto, chicas. Pues entonces, gracias por acompañarnos y fíjate que espero verlas el siguiente mes. La idea es cada mes tener como una charla de este tipo y aquí estaremos en contacto. Gracias, Dulce. Que estén muy bien. Gracias, Connie. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, Emi. Gracias, Carla. Cuéntame qué me ibas a preguntar. ¿Me vas a preguntar algo del próximo mes? Perfecto, chicas. Pues creo que Carla ya no sé si me ibas a preguntar algo o no, pero igual estoy por la fanpage o por el mail, porque ya no veo. No, bueno. Gracias, chicas. Pues entonces vamos a cerrar la presentación. Que les vaya muy bien. Bye, bye.